Empató el Bilbao Athletic frente al Barça Athletic en su último partido en Lezama, en un empate muy meritorio, en un partido muy condicionado por la tarjeta roja de Uñabeitia en el minuto 24, con un gran trabajo, una vez más, con y sin balón del Bilbao Athletic. Pero esta vez haremos un análisis un tanto diferente, así que muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Digo diferente porque al final, pues bueno, una expulsión en el minuto 24 condiciona absolutamente todo el partido y al final sería un poco injusto analizar un partido de un equipo que ha estado con uno menos en la gran inmensa mayoría de partido. Aún así, como os pongo en el primer punto, por repasarlo un poco por encima, a ver, al final Bilbao Athletic está en una buena dinámica, el equipo funciona, cree en lo que hace y al final, a pesar de estar en inferioridad numérica, estuvo a un gran nivel. Primero con balón, lo que siempre hemos estado hablando, pues ese juego interior explotado, el saber encontrar ventajas, saber progresar con cierta claridad y facilidad, y luego sin balón, pues trabajo de bloque, de intensidad, de ser solvente, bueno, lo habitual. Y para no repetirme, pues bueno, he querido enfocar el vídeo de una forma un tanto diferente, como veis en la miniatura. Primero, por un lado, hablando de la grandísima actuación de Alejandro Rego, y luego de un experimento que me ha llamado un poco la atención, que sé que alguna vez lo hemos llegado a hablar, creo, de forma puntual, hace un tiempo, que es la opción de Iker Varela como delantero centro. Aún así, también hablaremos de los goles, hablaremos, por ejemplo, de Guerre también, pero bueno, es un poco por entender por dónde van a ir los tiros del partido, en un partido que, como os pongo en el segundo punto también, los errores individuales que tuvo el Bilbao Athletic en los goles del Barça Athletic marcaron un poco la diferencia. Para que los veáis ya, para empezar, antes de empezar a hablar de lo que os comentaba antes, pues quiero que veáis un poco cómo sucedieron los goles del Barça Athletic, que yo creo que marcaron el resultado, pues lo que os digo, ¿no? Esos saltos, por ejemplo, algún error en ese salto, creo que el Barça Athletic tiene cierta facilidad para el disparo en este gol. Fijaros que en frontal de área no defiende nadie esa situación. Hay un error, yo creo que de saltos, de compenetración, de saber entender, pues que hay que saber taponar ese tipo de situaciones. Y luego este error de Son de Luis, que es una lástima porque creo que de Luis hizo un gran partido y bueno, queda un poco marcado, ¿no? Un poco su actuación a través de este gol, porque al final el Bilbao Athletic iba ganando 2-1 en ese entonces, cuando Iván Cetric, el delantero del final del Barça, empata este encuentro, pero bueno, al final analizar el partido de un jugador solo a través de un error, evidentemente, sería muy injusto, ¿no? Los goles de Bilbao Athletic, pues bueno, para que los veáis, el primero de todo es una falta colgada, pues relativamente en 3/4 de campo, con una peinada de Uñabeitia muy buena, muy imponente. Luego Ibai Sanz solo tiene que que empujar ese balón con la cabeza, además de forma muy buena. Gran temporada la que está haciendo Ibai Sanz de cara a puerta en general, algún día seguro que hablaremos de ella. Y luego esta acción puntual en un saque de banda, muy interesante también, que digamos que junta aspectos como por ejemplo lo de Varela de delantero centro, es decir, jugando dentro, moviéndose frontal de área grande, y luego Alejandro Rego entrando en área grande también, pues para que luego Pello Canales termine haciendo el 2-1, que insisto, fue previo a ese empate del Barça Athletic, ¿no? Quedaros con esto de Varela y Rego, porque es que hablaros un poquito de ellos, porque es que de verdad que el partido de ambos, sobre todo el de Rego, lógicamente, fue interesante. Es que Rego fue el mejor del partido. Al final, veníamos hablando muchas semanas de él, también de Guerre, pero es que muestra ser un jugador muy completo en todos los aspectos, ¿vale? Sin balón es un jugador intenso, lee muy bien las entradas, está muy concentrado también, o sea, se nota muy metido en los partidos para robar, para interceptar, para cortar, etcétera. Y luego con balón es que es un jugador que se mueve con mucha facilidad, tiene criterio, interpretación de juego, además técnicamente igual no es muy estético, por así decirlo, pero juega con una especie de parsimonia en el buen sentido, desde el punto de vista de que tiene unos ciertos galones con balón que le hacen ser muy interesante en ese aspecto. De hecho, publicaba los datos el otro día por Twitter de lo que fue el partido de Rego ante el Barça Athletic, los datos que recogió de Y Scout, y fijaros, no falló ni un pase, hizo la asistencia que la hemos visto antes, dejó 2 asistencias a tiro, todo esto, insisto, siendo un medio centro posicional, que es cierto que tiene cierta movilidad, sobre todo también estando con uno menos, pues al final te puede dar un punto más de libertad cuando el equipo se suma y tal, pero aún así, fijaros, también completó los 2 regates que hizo, ganó 12 de 16 duelos, lo cual es una cifra muy interesante, interceptó 8 balones, cifra elevada, y luego recuperó 15 balones, 7 de ellas en campo rival, lo cual refleja un poco lo que os decía antes, ¿no? Lo completo que es como jugador, en el intervencionismo que tiene, tanto cerca de área como lejos de ella, es decir, con y sin balón. Y luego, pues eso, ¿no? Esa movilidad que tiene, intensidad en la disputa, las intercepciones, un poco lo que os comentaba, la interpretación que tiene defensiva, la gran cantidad de balones que suele recuperar por partido, que está por ahí, 15, 16, 14 recuperaciones por partido, y luego las asistencias, el no fallar ningún pase, oye, pues tiene un mérito espectacular, ¿no?
Para que os hagáis un poco la idea de lo que fue el partido de Rego, os he recogido varias acciones que reflejan lo que os comentaba antes, pero claro, en vídeo siempre mola más, ¿no? Primero, la intensidad y ese dominio del centro del campo que siempre hemos hablado con Rego y Guerre, también lo vais a ver en este vídeo y al final, o en estos clips que recojo, porque al final, cuando os hablo también de un buen trabajo sin balón de Bilbao Athletic, es que los dos máximos responsables, bajo mi punto de vista, son Alejandro Rego y Miguel Guerre Navarrena. Fijaros, por ejemplo, en esta acción de Rego defendiendo hacia adelante, que permite que el Barça Athletic no progrese y además tener una situación de disparo de Pello Canales, pero es que fijaros que es una acción de estar ahí, de estar concentrado, de saber saldar y controlar los timings de forma muy precisa, ¿no? Fijaros cómo te asegura posesiones, ganando caídas, segundas jugadas, porque es que tiene una lectura de dónde caen esos balones muy interesante. Luego, es muy difícil quitarle el balón. Fijaros esta conducción desde área propia, fijaros que supera con, vamos a decir, cierta facilidad, primero por cómo maneja el balón y luego, pues bueno, es que tiene un físico que le hace imponerse a los rivales y le sirve, pues eso, ¿no? Lo usa como un arma competitiva para progresar, para que no le quiten el balón, básicamente, a través de conducciones y demás, ¿no? Fijaros aquí también un poco más de lo mismo, ¿no? Un control orientado, que es, bueno, a través de un corte barra intercepción, que fijaros eso, ¿no? El cómo maneja también los tiempos para progresar, para mirar hacia adelante, ¿no? Y jugar de cara, en este caso a Varela, que luego hablaremos de él, fijaros aquí también, un espacio un poco más reducido, cómo usa el cuerpo, ¿no? Esa finta con el cuerpo para progresar. Es un jugador muy, muy inteligente en todos los aspectos. Y es que junta todo, ¿no? Porque es físico, es técnico, tiene interpretación de juego, por lo tanto, esa cuestión táctica también la tiene. Defensivamente, ya lo veis, imponente, fuerte también por su cuestión física y también en general es un jugador que yo lo considero bastante intenso en el duelo. Y luego, pues eso, al final si le sumas un punto de calidad en acciones como por ejemplo esta, ¿no? Cómo la pincha, cómo progresa. Bueno, insisto, un jugador muy, muy interesante que abre un poco el melón de si realmente está para el primer equipo, ¿no? Porque bajo mi punto de vista, hombre, mínimo la pretemporada, la oportunidad de hacer la pretemporada con el primer equipo se la está ganando. Luego habrá que ver cómo termina la temporada con el filial, pero hombre, hay que decir que estando a este nivel, tanto con balón como sin él, hombre, como mínimo es para que Ernesto Valverde se fije en él, sobre todo porque en contexto primer equipo, oye, un centrocampista tan completo como él, que es capaz de jugar a intensidades elevadas, saber defender hacia adelante y además con balón, bajo mi punto de vista, bastante dotado y con criterio, como os decía antes, y de forma muy inteligente, pues hombre, te da la oportunidad de pensar que puede estar preparado para el primer equipo. Veremos el contexto, porque lógicamente el año que viene puede ser que haya Champions. Hay mucha gente en el centro del campo, habrá que valorarlo, ¿no? Pero, insisto, opción a tener en cuenta. Y os quiero enseñar una acción que no quiero meterla en este recopilatorio porque me parece una acción que define lo que es Alejandro Rego y el partido que hizo, ¿no? Porque es una acción muy completa. Primero porque es el jugador que roba ese balón o que corta ese balón y por tanto asegura la posesión del Bilbao Athletic, que es, insisto, una de las especialidades del bueno de Alejandro Rego. Y luego, fijaros, la acción transcurre, digamos, en el lado contrario donde está Rego. Fijaros el movimiento de Rego, que es el que os enseñaba antes, que es el que había cortado el balón, ¿no? Evidentemente, le va a dar continuidad a esta acción porque es que es un jugador que está muy atento, muy pendiente y que es consciente de que puede ser, vamos a decir, el hombre objetivo en el centro del campo. Fijaros la gestualidad técnica que tiene, pues para progresar y insisto, ¿no? Plantarse cerca de campo rival del Barça Athletic. Y luego es el jugador que habilita a Olavarrieta para ese uno para uno. No tiene suficiente con todo eso que dice, oye, si ya he recuperado balón, he conseguido que el equipo supere, pues ¿por qué no? Voy a cargar área, voy a meterme en área en una acción lógica porque Olavarrieta, pues bueno, es un jugador de banda que tiende mucho a finalizar sus acciones a través de centros, pero que es que fijaros lo completo que es. Al final la acción finaliza en un disparo frontal de Nico Aguilar, que empala de volea, pero quiero que os quedéis con lo completo que es como jugador. Recuperar, progresar, pisar área. Hombre, estando a este nivel y reflejando acciones como esta, insisto, creo que claramente lo que se puede concluir, digamos, que es un jugador muy completo en todos los aspectos, ¿no? También Guerre estuvo en un buen nivel, jugando primero en el centro del campo, luego como lateral derecho tras la expulsión de Duñabeitia. Es que este jugador sirve para todo, pero bueno, he cogido acciones en el centro del campo de lo que es Guerre sin balón en cuanto a la intensidad, en lo que te permite dominar ese centro del campo, que es un poco lo que decíamos antes junto a Alejandro Rego, simplemente por reflejar ese dominio que os comentaba antes. Y luego que, bueno, no me quiero olvidar de él, ¿no? Que yo sé que Rego se tiene que llevar los focos esta vez, pero que su buen partido también está ahí, el de Guerre Navarrena, ¿no? Porque es que también es un jugador intenso, ya hemos hablado millones de veces de él, ¿no? Pero es que al final
si por algún motivo, insisto, el Bilbao Athletic domina tanto los partidos, porque tener a estos dos en el centro del campo, la verdad que es una bendición, ¿no? Y le veis con esa intensidad, que solo os he recogido acciones como centrocampista, pero es que como lateral también estuvo bien. Que, a ver, va a ser complicado hacer un proyecto de jugador como Guere en el lateral, luego el fútbol cambia y no se sabe, pero... Oye, ver que un jugador como él también se adapta en el lateral derecho, estando con uno menos, pues oye, también tiene mucho mérito, ¿no? Y luego, por otro lado, pues bueno, quería hablaros de esa opción de Iker Varela como delantero centro. Es curioso porque al final como extremo, a ver, no es el perfil de extremo que desborda, que es rápido, que es excesivamente habilidoso en uno para uno. Es un jugador de ejecución un tanto más lenta, de temporizar más, de... Es un jugador también más alto. Vamos a decir que es un jugador más de... Es un extremo mediapunteado sin terminar de ser un mediapunta, pero al final su técnica no es tanto de dribbling o de uno para uno, sino que es más, pues bueno, de mejorar acciones ofensivas a través de una buena lectura de juego y luego, pues bueno, tiene un buen golpeo en general para todo, para el disparo, para el centro, etcétera. Y es un jugador que, digamos que te puede hacer más daño cerquita de área que pegado a la banda, ¿no? Vamos a dejarlo definido de esta manera. Y como delantero centro, oye, dejó acciones, a ver, lógicamente hay que contextualizarlas, estando con uno menos, hay algunas de ellas, pues que bueno, qué decir, ¿no? Que al final no es lo mismo que estar jugando con 11, por lo tanto estás muy solo en algunas acciones, pero teniendo el cuerpo que tiene, teniendo la técnica que tiene, la lectura de juego que tiene, oye, es una posición que podría ser interesante para él en general. No digo que ahora hay que invertir en ello pues constantemente o a largo plazo, pero como mínimo, oye, para tenerlo en cuenta es una opción, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo que os decía antes, al final lectura de juego, te da rupturas, como en esta acción, te da ese punto de profundidad, luego el balón que llegue o no llegue es otra cosa, pero en transición es un jugador que te puede dar ese punto de movilidad. Siempre recuerdo hablar de él en ese vídeo que hicimos de Ojeando Lezama en verano, recuerdo que hablamos de una buena lectura de juego, luego pues bueno, al final, siendo un jugador alto, a ver, sin ser un delantero centro como tal y teniendo un físico, vamos a decir, potente, oye, pues te puede disputar, fijaros que aquí recupera un balón que a priori no tenía ni la posición ganada, e insisto, a través de ser un jugador que también pelea, es un jugador bastante disciplinado en general, pues oye, te puede hacer esa función más o menos como delantero centro, por así decirlo. Aquí un poco más de lo mismo, lo que os decía antes, ¿no? Es un jugador que es un currante, entonces pues te puede dar ese punto de trabajo de delantero centro. Asegurarte posesiones, verdad que aquí, pues bueno, retrasa excesivamente la acción, pero al final, como es un jugador que está habituado a estar más suelto en banda, pues bueno, como delantero centro también lo plasma, ¿no? Entonces, por lo tanto, te puede asegurar posesiones a través de la técnica, a través de temporizar acciones. Fijaros como por ejemplo esta, pues bueno, va solo a la acción y aún así es capaz de girarse, manejar bien los timings de la acción y en este caso, pues bueno, abrir a banda a un Eñautlete que bueno, es verdad que está un poquito solo en la acción, pero que al final... Bueno, evidentemente no es Ollán Sacet girándose de cara a puerta rival, pero bueno, te puede dar también ese punto, ¿no? A ver, ya os digo, son 4 o 5 acciones puntuales de un partido, pues insisto, de unas condiciones muy concretas, ¿no? Pero me parece interesante por lo completo que es como jugador y porque, bueno, te puede dar ciertas prestaciones que pueden ser interesantes. Luego lo que pase, eso ya no está en mi mano, ni tengo una bola de cristal. Pero, oye, es una opción que se puede valorar y tener en cuenta y me parece interesante hablar de ella. No tengo nada más, simplemente, a ver, al final ya os lo decía, por no ser muy insistente también pues con el análisis de partidos y al final enfocarlos de otra manera, pues también puede ser interesante. Yo creo que el partido del Atlético es bueno respecto a las circunstancias que se le ponen, sobre todo porque además la roja me parece muy justa, me parece que no lo es, y al final, pues bueno, ese trabajo sin balón y el saber entender por dónde se puede estar el partido, me parece que tiene mucho mérito. También estuvo muy bien sin balón a nivel de presión, a nivel de robar alto, tuvo algunas situaciones claras y con balón siguió mostrando esa idea a pesar de estar con uno menos, evidentemente bastante más condicionado cuando juegas con 10 que cuando estás con 11, ¿no? Pero bueno, la línea, digamos, ascendente está ahí, el equipo sigue estando ahí, creo que son 3 puntos lo que se está a playoffs de ascenso, lo digo un poco de memoria. En cualquier caso, el estar, digamos, en una situación cómoda en la clasificación me parece interesante para que los jugadores también rindan mejor, que al final es lo más importante de todo esto, que sigan formando, que sigan creciendo, y luego, pues bueno, con esos experimentos de Varela, más el buen hacer de Rego, más que de Navarrena, pues oye, me parece que son todo buenas noticias. Así que bueno, nada más por mi parte, espero que os haya gustado, como siempre, os invito a apoyar, a comentar en este análisis para la cantera de Lezama, y nos veremos en la próxima. Agur.